Bueno, un saludo cordial a Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano, y a todas las personas que se encuentran dentro de esta mesa, Daniela Tupayachi, también del Instituto por la Moderación. ¿Sí está bien dicho? Tupayachi, ok, muy bien. Y a todos los colegas participantes en esta sesión, yo creo que es muy importante el de escucharnos y poder, como se decía hace un momento, recoger las experiencias positivas y los diferentes elementos de aprendizaje frente a la protección de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes en nuestra región, que yo creo que es un elemento central de ese diálogo de conceptos y de derechos que tenemos que tener permanentemente. Colombia es un país que tiene bastantes paradojas dentro de la región. Es un país que tiene un sistema jurídico bastante refinado desde el punto de vista del derecho constitucional. Somos ejemplo en la región por el trabajo que ha dado nuestra Corte Constitucional en los últimos 25 años. Somos un país que tiene un sistema democrático muy importante. Nosotros y tenemos un sistema que normalmente y siempre se ha renovado por vía electoral. Solamente tuvimos una dictadura en el siglo XX, en 1953, que fue más bien un acuerdo entre dos partidos para que una persona llegara al poder durante 3 años. Todo el siglo XX tuvimos reglas democráticas y en el siglo XIX el sistema democrático se inició en Colombia en 1856 con una elección democrática que se dio también en este país. Es un país que tuvo una constitución centenaria, la constitución de 1886, y solamente fue reemplazada por la constitución de 1991. Somos un país creativo desde el punto de vista de la concepción de los derechos, del refinamiento de los conceptos jurídicos, de la manera como entendemos la sociedad. Pero la paradoja está en que también hemos sido un país que se ha enfrascado en unas luchas internas que ha generado una violación también de derechos humanos durante mucho tiempo. Y eso es la paradoja que uno puede tener. Hemos tenido un gran arsenal jurídico que hemos utilizado y que ha generado grandes discusiones teóricas, pero al mismo tiempo hemos tenido problemas frente al respeto de los derechos. En el año 2016 se produjo el acuerdo final entre las FARC y el gobierno anterior y se inició un proceso de implementación del acuerdo de paz con legalidad en este gobierno. Este gobierno ha generado unas inversiones importantes en esas zonas que además eran parte del conflicto, más de 170 municipios en Colombia que estuvieron afectadas por esos comportamientos. Siguen existiendo algunas de las zonas atadas al narcotráfico y atadas a la minería ilegal, algunos municipios, 40 municipios de 1.122, como yo dije el día de ayer. Se presentan casos además lamentables de violación de derechos humanos, pero nosotros no nos vamos a rendir y este país es un país que siempre está en pie. Nosotros estamos con la idea de que con la mano, con la legalidad, con el Estado de Derecho y sobre todo con una política activa y articulada en el marco de la protección de los derechos y de la prevención, podemos sortear las diferentes dificultades también que tiene Colombia. Y no es un asunto nuevo, no es un asunto de un gobierno, es un asunto de una historia del país. Y por eso estamos hoy en esta sesión presentando o mostrándoles a ustedes este trabajo que hemos hecho, de la mano con la señora directora del Bienestar Familiar, la doctora Juliana Pungilupi, de la mano de las diferentes autoridades del Estado. Hemos venido diciendo es necesario que actuemos de forma conjunta. Todas las entidades del Estado terminan haciendo lo mismo en muchos de nuestros países y es necesario que las articulemos. Para nosotros los niños son sagrados, los niños, las niñas y los adolescentes son sagrados y no podemos aceptar que se cometan crímenes contra ellos y menos aún que existan justificaciones para esos crímenes. Aquí no puede haber justificación alguna.
no puede haber ningún tipo de argumento que permita entender que los niños, las niñas y los adolescentes se les puedan vulnerar los derechos. La política pública de prevención de reclutamiento, uso y utilización de menores, de niños, niñas y adolescentes, tiene un antecedente, que es la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que desde el año 2007 estableció la posibilidad en Colombia de que se estableciera una comisión intersectorial para la prevención de reclutamiento, uso y utilización de esos menores en casos de conflicto. Esa política es una política que ha tenido algunos movimientos, muchos de ellos normativos, pero sin la articulación precisa. Uno de los objetivos que se tuvo al inicio de este gobierno, y qué bueno que esté aquí la directora, porque además es con ella con que hemos venido trabajando eso, es el de poder articular de una vez por todas y tener esta política definida con recursos, con resultados, con compromisos de las entidades, para efecto de tener una demostración que además se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que lideró nuestro presidente de la República. Dentro de esta línea de política, simplemente hay algunos de esos datos de reclutamiento para que ustedes los tengan también en la cabeza. Hoy tenemos problemas de reclutamiento en unas regiones puntuales de Colombia, la frontera con Venezuela en la zona del Catatumbo. Allí hay un problema de reclutamiento, producto de la complicidad del Estado venezolano, que además ha permitido dentro de sus fronteras que se acumulen grupos disidentes a ese acuerdo de paz que nosotros firmamos en Colombia. Estos grupos han venido incrementando el reclutamiento en esas zonas y por supuesto eso ha venido a golpear los derechos fundamentales de nuestros niños y de esos niños en las zonas de frontera. En ese orden de ideas tenemos unas líneas de acción muy claves para poder llegar a esas zonas y poder avanzar en una línea de protección de derechos con una oferta institucional como planteaba la directora y como lo ha hecho el Gobierno Nacional en estos temas. También tenemos algunas zonas montañosas del país. Ustedes entenderán, Colombia es un país geográficamente complejo. Tenemos 3 cordilleras en Colombia, tenemos selva, tenemos zonas húmedas y selvas húmedas en el Chocó, tenemos la Amazonía, que ustedes saben las complejidades que tiene, tenemos 102 poblaciones indígenas en Colombia, o comunidades indígenas con las cuales hemos venido trabajando, y ojo, esto es importante, a cada comunidad indígena usted no le puede imponer una política pública específica. Usted tiene que trabajar con esas comunidades indígenas para efecto de respetar también sus particularidades, su lengua, su estructura, su cultura. Tenemos en ese orden de ideas algunos datos, los datos de Fiscalía General de la Nación de nuestro país, que nos dice la existencia de 10.373 casos por delito de uso de menores, porque no solamente es el reclutamiento, que es la capacidad que tiene un grupo de ponerle un uniforme a los muchachos o de ponerlos en una lógica de conflicto permanente, sino el uso y utilización que se hace también en algunas zonas del país, en las cuales se le entrega un celular a un muchacho, se le entrega un dispositivo, se le dice que es en una esquina, sepa quién pasa por acá, quién no pasa por acá, y con eso yo le pago unos recursos y con eso evito que vaya a los colegios o que vaya al sector educativo. A nosotros nos toca hacer una cruzada por los derechos sociales en Colombia en esas zonas. Claro que es importante la fuerza pública y el fortalecimiento de la policía y la fiscalía y la justicia, pero nos toca hacer un trabajo conjunto, que es lo que hemos venido construyendo en esos territorios en Colombia. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes reporta 247.437 personas entre 14 y 17 años involucrados en casos tratados por dicho sistema. Es un valor en un periodo, por supuesto, de 2008 al 2018, es decir, un periodo de 10 años.
Sobre el tema de la política, yo creo que los ejes centrales, 2 minutos, muchas gracias, los ejes centrales son 3, y con eso termino yo. Uno, un plan de acción desde el nivel nacional en el cual se implemente de forma integral todos los objetivos, estrategias y acciones que contempla la línea de política. Grandes rasgos, no voy a entrar en el detalle de este documento, que es un documento muy preciso, pero ese es un primer tema. Un segundo aspecto, los nuevos mandatarios locales. Colombia viene de un proceso electoral hace unos días, donde se eligieron mandatarios regionales, o sea, gobernadores y alcaldes, y que es una de las elecciones más complejas dentro del país, y vamos a articular ya con nuestras oficinas un trabajo con los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes, para que dentro de sus planes de gobierno incluyan líneas de política de protección de niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo articular el orden local, el orden departamental con el orden nacional para hacer una gran simbiosis. Y por último, generar un espacio de articulación intersistémica con las instituciones competentes, que es una de las labores centrales que hace el ICBF en Colombia, para que la oferta institucional esté coordinada y debidamente implementada en los territorios. Con esto termino agradeciéndoles su atención y de nuevo dándoles un saludo fraterno del señor Presidente de la República, en el marco de esta ciudad que espero que puedan por lo menos aprovechar y caminar en este centro histórico hermoso de Cartagena de Indias. Muchas gracias.